Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 314 de Demoliendo Mitos en vivo, la primera después de la censura. Muchísimas gracias, demoledores y demoledoras, por habernos acompañado como nos acompañaron. La censura impuesta el viernes pasado de manera completamente discrecional, lo recordarán ustedes, por la supuesta exposición o manipulación en vivo y en directo de armas de fuego, una acusación verdaderamente delirante. La censura apareció de manera discrecional, sin anuncio de ningún tipo, y el día de hoy desapareció de la misma manera. Mientras realizábamos tareas de cuidado del canal en la plataforma, de repente determinamos que la posibilidad de realizar transmisiones en vivo, el botón para realizar las transmisiones en vivo nuevamente aparecía activo, aparecía reactivado, y así determinamos que también de forma discrecional YouTube había restablecido la posibilidad de las transmisiones como estamos ahora presenciando en este preciso momento. La razón, evidentemente, a esta marcha atrás de YouTube responde obviamente a todos ustedes, a la demanda de todos ustedes, a la presión popular, gracias a los demoledores y a las demoledoras, lo cual generó que debieran rectificar esta incoherencia, este error, esta censura completamente injustificada. Por eso, una vez más, demoledores y demoledoras, mil gracias a todos ustedes. Días nada sencillo, los primeros días en vela por la noche, días complicados. También quiero recordar, por cierto, a Pedro Baños, quien nos acompañó, bueno, no solo participando en su programa, con muchísimo apoyo, muchísima solidaridad, y muchos otros analistas geopolíticos críticos. Nos llamó Miguel Ruiz Calvo también, Alberto Iturralde de La Magia de la Bolsa. Aparentemente también Rubén Gisbert en su propio programa habrían rechazado esta medida, y muchos otros analistas más, así que para todos ellos también mil gracias, porque ellos también generaron esta presión para el fin de la censura. No quiero machacar y machacar mucho más con este tema. A los censores de YouTube nada más, no vamos a cometer violaciones a las reglas de YouTube como no las cometimos en el pasado. Nosotros no realizamos violaciones de ningún tipo, realizamos análisis geopolítico crítico. Y como no cometimos violaciones y no vamos a cometer violaciones, vamos a realizar nuestro trabajo y en eso no vamos a retroceder, no vamos a capitular en nuestra perspectiva crítica. El mensaje de esta censura bien claro, el intimidamiento, el silenciamiento, bueno, nosotros con nuestra palabra de nuestro lado, ninguna violación como en el pasado, lo mismo en el futuro, pero no vamos a retroceder en el análisis crítico. De eso pueden aparecer seguros. Y abandono el tema acá, demoledores y demoledoras, porque precisamente ellos quieren eso, nos quieren metidos en la censura, en los problemas, y nosotros queremos el análisis. Nosotros queremos establecer el foco en una semana verdaderamente tremenda y unas últimas 24 horas verdaderamente espectaculares, porque de repente, según los medios convencionales, la gran mayoría de ellos, y ayer presenciaba los noticieros, los noticiarios aquí, y realmente generaban pena porque presentaban magnánimamente la decisión de Estados Unidos de establecer una tregua como resultado de la rendición de Irán. Así lo presentaban y así lo están presentando el día de hoy, solamente a partir de la publicación de Donald Trump en su plataforma Truth, una verdadera locura, un verdadero delirio, cuando en realidad presenciamos justo lo contrario. Y hoy vamos a realizar un análisis de esta falsa tregua, como la caracterizamos nosotros, y por sobre todas las cosas de lo que aparece detrás, incluso una historia secreta
de una operación terrestre de las Fuerzas Armadas Especiales estadounidenses en territorio iraní fallida, ¿sí? Con lo cual, acompáñenme en la reconstrucción de esta historia secreta. Voy a retroceder primero unos días para presentar la secuencia de la tregua y después, una vez alcanzado el punto actual, vamos a retroceder un poquito más para determinar la historia secreta detrás de todo esto. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza esta cuestión? Bueno, en realidad todo comienza 3 días atrás, el domingo, cuando en el marco de una nueva amenaza de Trump sobre la posibilidad de un ataque contra Irán de características nunca vistas, a menos que Irán abandonase el control del estrecho de Hormuz, a menos que realizasen la liberación del estrecho de Hormuz. Bueno, en el marco de una tregua como esa, perdón, de un ultimátum como ese, de una amenaza como esa, amenaza impuesta por Trump una y mil veces en todas las cuestiones. Recuerden lo mismo con respecto a los aranceles, que sí, que no, que sí, que no. Lo mismo también respecto a Groenlandia. Esta cuestión de Trump de establecer una amenaza, un ultimátum y poquitas horas antes rectificar y eh, recordar que comenzaron negociaciones y por eso establecer un nuevo tiempo, un nuevo periodo de 2 semanas y poquito antes del final de las 2 semanas, una vez más, 2 semanas más y así generar presión todo el tiempo. Nada fuera de lo común, algo visto ya una y mil veces, incluso desde el comienzo de esta guerra. Sí, vamos a machacarlos, pero hasta tal día aparecen a tiempo para una conversación con nosotros y capitular en todos sus puntos y generar un acuerdo como queremos nosotros. Es el punto de Trump hecho una y mil veces, a veces 48 horas, a veces 2 semanas, lo mismo, lo mismo. Pero de repente, en el marco de estos ultimátums y estas amenazas, Trump aparecía más fuera de sí, más desquiciado que de costumbre, más amenazador, más alocado, más inconsciente incluso, y presentaba esta amenaza 2 días antes del final de ese ultimátum, por cierto, el cual no recordaba nadie, porque entre tantos ultimátums que sí, que no, ya nadie recuerda las amenazas de este señor, pero de repente la recordaba y la recordaba con una virulencia inusitada, incluso para una persona como Donald Trump. Y comenzaba entonces 3 días atrás con esto de aquí, esta publicación. Hoy no vamos a presentar imágenes de ningún tipo más que algunas poquitas cosas tomadas de fuentes oficiales, por las dudas no queremos otra vez problemas. 3 días atrás, entonces, el domingo, el día 5 de abril, comenzaba Trump con una amenaza fuera del contexto habitual de sus amenazas y sus ultimátums de toda la vida. La amenaza, el martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán, no habrá nada igual, abran el maldito estrecho, malditos locos o vivirán en el infierno. Ya verán, alabado sea Alá, presidente Donald J. Trump. Bueno, aún dentro del desquicio de Donald Trump, esto generaba sorpresa, porque realmente aparecía sacado, fuera de sí, completamente desquiciado, con un cinismo sin fin, día de día del puente y día de la central eléctrica, una verdadera locura, una amenaza abierta de crímenes de lesa humanidad. Sin más, recuerden, los puentes, las centrales eléctricas representan obras de infraestructura, instalaciones de uso civil. Acometerlos, naturalmente, connota la comisión de un crimen de guerra, sin más.
De hecho, ya había aparecido esta cuestión en el pasado, los debates sobre el ataque a infraestructuras civiles. Estados Unidos ya perpetró ataques contra infraestructura civil en múltiples oportunidades, escuelas, hospitales, centros de salud, etcétera, incluso oficinas de gobierno, etcétera, etcétera. Algunos puentes, algunas industrias, pero hasta el momento no había cometido las centrales eléctricas de forma abierta, tampoco los puentes, más allá de ese único puente destruido días atrás en un barrio de Teherán, en gran parte porque los iraníes habían respondido en cada uno de sus ataques con la misma moneda y como resultado de esas respuestas habían determinado tanto los estadounidenses como los israelíes y los países del Golfo Pérsico que si ellos comenzaban ataques contra la infraestructura energética y contra los puentes, entonces Irán respondería de la misma manera, incluso contra las plantas desalinizadoras, y esos países aparecerían, Israel, los países de Medio Oriente, o en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, ellos aparecerían en una situación muchísimo peor debido a la concentración de su sistema eléctrico y a la importancia de puentes estratégicos. Recuerden que Irán presenta un sistema eléctrico descentralizado. La central con mayor producción genera solamente el 3% de la energía total, con lo cual deberían realizar ataques contra más de 50 instalaciones eléctricas, más de 50 plantas de producción eléctrica en el caso de Irán, mientras que por el contrario, cuando Irán respondiese a un ataque de estas características, sencillamente con acometer una o dos instalaciones eléctricas o una o dos instalaciones de desalinización del agua, los países referidos antes aparecerían en tremendos problemas porque tanto la electricidad como el agua corriente en esos países aparecen súper concentrados en unas pocas centrales. ¿Sí? Si no recuerdo mal, en el caso de Kuwait, incluso una sola central genera el 90% de la energía, con lo cual un ataque contra esa central habría determinado un apagón masivo en todo el país. Bueno, por eso no habían comenzado en el pasado. Por eso habían retrocedido, pero ahora Trump de repente, fuera de sí, presentaba esta amenaza, llamaba la atención. Aún con estas estúpidas amenazas, 24 horas, 48 horas, una semana, 2 semanas, de repente esto. Y poco después de esto, al día siguiente, algo todavía más terrible, cuando el día de ayer, en efecto, el día de ayer Trump presentaba algo todavía más terrible que lo anterior, descendía aún más bajo, realizaba una amenaza aún más bochornosa que la anterior, cuando presentaba esta declaración, todo a través de su red social, una cosa vergonzosa, ¿sí? Semejante barbaridad hecha a través de su red social, como si nada, como una publicación en Twitter o X o en Facebook o en Instagram, ¿sí? La siguiente amenaza presentaba ya no de un crimen de guerra sin más, sino directamente de un genocidio abierto, sin embagues, sin disimulos. Esta la publicación del día de ayer. Esta noche, poco antes del final de ese último ultimátum, el cual inicialmente nadie recordaba, esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Atención a eso, morirá toda una civilización. Un discurso verdaderamente genocida, sin más. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario y maravilloso, quién sabe. Lo descubriremos esta noche en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Bueno, abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán un infierno. Ya verán, alabado sea Alá.
desquicio, delirio, delirium tremens, de eso a esto de aquí. Esta noche morirá toda una civilización. Así comenzaba esta historia de la tregua y para sorpresa de muchos, aunque no nuestra, pocas horas o minutos antes de el fin de esta tregua, de estas amenazas, de repente de la noche a la mañana, Trump presentaba la noticia final de una supuesta tregua. Pero la presentaba con un mensaje verdaderamente enigmático, críptico, inicialmente no muy entendible. Lo presentamos aquí inmediatamente, una vez más, una vez más. Trump retrocedía en sus amenazas y presentaba esto, demoledores y demoledoras. Paciencia, por favor. Aquí las declaraciones de Trump, de las muchas en su red social, verdaderamente un caos total, por eso nosotros aquí pasando una tras otra. Aquí las declaraciones de ayer a último momento de Trump, poco antes del supuesto vencimiento de este ultimátum. Tras conversaciones con el primer ministro Sharif y el mariscal de campo Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Otra vez lo de las 2 semanas. Solo que esta vez con una críptica formulación aquí, una enigmática formulación respecto a esto de siempre que la República, la República Islámica de Irán acepte, con lo cual, evidentemente, para Trump en este momento, Irán todavía no había convalidado el alto el fuego anunciado por él en este posteo de ayer a la noche. Así de delirante, ¿sí? El anuncio de un alto el fuego, pero todavía no acordado con la otra parte. Será un alto el fuego bilateral. El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio. Qué raro, 2 días antes, esto de alabado sea Alá, abran el estrecho de Hormuz, malditos iraníes, y después vamos a desaparecer una civilización, y de repente 2 días después ya parecemos muy avanzados en todos nuestros objetivos, por eso el alto el fuego, pero si quiere Irán. Casi de una comedia, genera risa esto, pero esta es la publicación de ayer. Y acá lo más interesante, esto de recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Esta es una declaración clave. Los 10 puntos de Irán. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero 2 semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo en nombre de Estados Unidos de América como presidente y también en representación de los países de Oriente Medio. Es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. Gracias por su atención, bla, 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 bla. Acá Trump referencia en el marco de toda esta ensalada verbal, ¿no? De primero, malditos iraníes, alabado sea Alá, van a volar por los aires, abran el estrecho de Hormuz, vamos a desaparecer una civilización, a de repente esto de, bueno, si Irán quiere una tregua, nosotros acá declarando ya la tregua, pero lo importante es esto de los 10 puntos. Y sobre esto vamos a presentar específicamente los 10 puntos referidos por Trump como base para las negociaciones. ¿Cuál es la idea de Trump? Bueno, sobre estos 10 puntos de Irán, ahora comenzamos. Una tregua para 2 semanas de negociaciones. Inmediatamente los medios occidentales, y aquí en Argentina, recuerden que yo aparezco de visita en Argentina,
de aquí a poco nosotros nuevamente en Berlín, como siempre, nuestro lugar de residencia, pero en este momento aparecemos aquí y ayer presenciaba la cobertura mediática de esto, también en otros medios españoles, mexicanos, medios de habla hispana, colombianos, lógicamente en los medios se habla inglesa. Increíblemente, a partir de esta vergonzosa declaración de Donald Trump, esta ensalada de palabras de tregua, pero solo si lo quiere Irán, solo en el caso de apertura del estrecho de Hormuz, los 10 puntos de Irán, que sí, que no, malditos iraníes, fin de la civilización. Bueno, ellos presentaban esto como una victoria de Estados Unidos debido a la amenaza de Trump, lo cual habría generado un retroceso, una capitulación, una rendición de Irán y que a partir de eso Irán presentase 10 puntos de alguna forma capitulando y acompañando los objetivos de Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, la sola lectura del comunicado de Trump, o más que del comunicado de esta publicación, presentaba a las claras que Trump realizaba el anuncio del alto el fuego sin que Irán lo hubiera convalidado aún, número uno. Segundo, presentaban estos señores, estos medios, los 10 puntos de Irán como una respuesta atemorizada en el marco del terror sufrido por los iraníes después de las amenazas de Trump, una respuesta precisamente al ultimátum y a las amenazas, pero ni siquiera estaban conscientes, ni siquiera habían realizado el trabajo de averiguación periodístico mínimo para determinar que esos 10 puntos de Irán, Irán los había presentado mucho antes de la amenaza hecha por Trump. Con lo cual, no presentaron eso como respuesta a las amenazas de Trump, sino que lo presentaron después Trump, días después, comienzan con estas amenazas y el propio Trump recoge los 10 puntos a falta de otra posición de los iraníes. Pero además de todo esto, ni siquiera los impresentables medios occidentales, y los de aquí de Argentina todavía peor, ni siquiera recorrían los 10 puntos de Irán, una vez más, introducidos por Irán y después, según la propia declaración de Trump, aceptados por Trump, porque básicamente esos 10 puntos presentaban todas las condiciones de máxima de Irán, todas las condiciones de Irán para el final de la guerra, incluida la salida de Estados Unidos de las bases militares de Medio Oriente. Todas esas condiciones aparecían ahí en esos 10 puntos de Irán aceptados por Trump. Estaban presentando entonces los medios la aceptación de Trump de las condiciones de Irán como una victoria de Trump. Es el grado, por un lado, de desconocimiento, porque verdaderamente cuando uno recorre los medios hegemónicos, naturalmente, no los medios o los canales críticos dedicados a la geopolítica, los canales hermanos, no, los medios hegemónicos en Argentina, en México, en Colombia, en España, naturalmente, también presencia un desconocimiento, una ignorancia total, pero naturalmente también una mala fe absoluta, porque bien, pueden carecer de conocimientos sobre geopolítica, sobre geoeconomía, sobre relaciones internacionales, pero realizar una averiguación mínima de cuáles representan los 10 puntos, eso puede cualquiera, incluso un opinador a sueldo contratado en estos medios hegemónicos, por estos medios hegemónicos. Bueno, ni eso. Entonces, una malicia, un, un sesgo, una falta ya no de neutralidad u objetividad, sino una falta total de escrúpulos, sumado, una vez más, a una ignorancia supina, total. Atención a los 10 puntos según los propios iraníes, quienes minutos después de esta declaración de Trump y de la cobertura en todos los medios del mundo como una
victoria de Trump y de Estados Unidos, respondían sencillamente recordando los 10 puntos en cuestión. ¿Sí? Aquí la declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán el día de ayer respondiendo a estas estupideces, simplemente citando los 10 puntos aceptados por el propio Trump en su declaración. Estados Unidos ha aceptado una derrota humillante y ha accedido a todas las exigencias de Irán, incluidos estos 10 puntos presentados o requeridos por Irán días atrás. Número 1, compromiso de no agresión. Número 2, mantenimiento del control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Me van acompañando, ¿verdad, demoledores? Compromiso de no agresión. Mantenimiento del control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Aceptación del enriquecimiento de uranio. Levantamiento de todas las sanciones. Perdón, levantamiento de todas las sanciones primarias, el punto 4, y el número 5, levantamiento de todas las sanciones secundarias. Acá un tecnicismo, la diferencia entre sanciones primarias y secundarias. En definitiva, levantamiento de todas las sanciones de Irán desde el inicio del régimen de los ayatolás en el 78. ¿Sí? Derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a Irán. Derogación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica. Pago de indemnizaciones a Irán. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región y cese de la guerra en todos los frentes. Señores, estas son las condiciones de máxima de Irán, estipuladas por Irán incluso después del inicio de la guerra, porque inicialmente los iraníes simplemente querían paz y respeto a su soberanía. Pero claro, cuando comenzó la guerra y, para sorpresa de muchos, no nuestra, los iraníes comenzaron a machacar a los estadounidenses en todas sus bases de Medio Oriente, a los israelíes en Israel, a los buques de la Marina estadounidense, a los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense, bueno, claro, ahí, lógicamente, los iraníes reacomodaron sus condiciones con la inclusión de más cuestiones que las iniciales, más que el solo respeto a Irán, sino directamente la salida de Estados Unidos de todas las bases de la región. Antes de la guerra no podían, supuestamente, por el poderío militar estadounidense. Una vez probada en el campo de batalla la superioridad de Irán en el sentido de que aparecen ganando la guerra con claridad, no en el sentido de que los Estados Unidos e Israel no estén generando mucho daño en Irán. Sí lo están generando, pero Irán presenta una capacidad de resistencia estratégica muchísimo mayor a la de los países de Medio Oriente, a la de Israel y a la de Estados Unidos en la región. Esa es la clave. Por eso el tiempo determinaba esta cuestión, por eso el tiempo desde el principio representaba el factor clave en esta cuestión, y los iraníes pudieron retrasar la culminación de esta guerra, aún en curso, machacando y machacando y machacando sin retroceder, y eso determinó que aparezcan en este momento, que aparezcan ganando y que presenten la iniciativa estratégica. Y por eso pudieron reacomodar sus objetivos, maximizándolos, con la inclusión de la salida de Estados Unidos de toda la región, con la exigencia del control del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Hasta hace poco, hasta el comienzo de la guerra, el estrecho de Hormuz aparecía abierto sin control de Irán. Ahora sí, y en estos objetivos también. Bueno, por eso estos objetivos los generaron los iraníes después del comienzo de la guerra, ni siquiera antes, ¿sí? Estos son los objetivos de máxima y de recontra máxima de Irán, y el propio Trump los convalidaba en su publicación en Truth, en su red social, diciendo aquí nuestro gran acuerdo. Bueno, algunos periodistas de CNN, algunos pocos,
remachaban este hecho evidente. Acá Trump está convalidando todos los puntos y Trump entonces comenzó en su propia red social un ataque fortísimo contra los periodistas, algunos de CNN, publicando esto. Cometen traición a la patria, realizan una cobertura falaz de lo acordado. Bueno, y ahí comenzó. Primero presentó el tonto de Trump, presentó la declaración del presidente iraní, también referenciando estos 10 puntos como una republicación en su red social, más críticas incluso, señor Trump, acá usted está convalidando todos los objetivos de Irán, y después, frente a esta situación, comenzó a reacomodar, a rectificar. No, en realidad los iraníes no establecieron las condiciones, las establecimos nosotros, van a abandonar el estrecho de Hormuz, no van a generar uranio enriquecido. Ya comenzó el cambio de régimen, o ya materializamos el cambio de régimen, y además de todo esto, van a abandonar sus misiles y nosotros no vamos a abandonar, no vamos a abandonar la región. Bueno, rectificó todo y comenzó ahora una disputa del significado de lo acordado y demás. Típico de Trump, va reacomodando su discurso según su situación, pero lo cierto aparecía en esta declaración inicial y en la segunda declaración de Trump, en esta republicación de las palabras del presidente con la inclusión de los 10 puntos. Todas las condiciones de máxima aceptadas por Estados Unidos. Esta es la historia de la tregua. La tregua, en cuanto a la negociación, la habría realizado, o mejor dicho, la realizó Pakistán, pero una vez más, esta tregua determina la aceptación de todas las condiciones de Irán. Y Estados Unidos no va a convalidar todas las condiciones de Irán, e Israel mucho menos. ¿Por qué entonces Trump determinó este acuerdo? Iniciado, por cierto, por requerimiento del gobierno de Estados Unidos, porque la negociación la comienza Estados Unidos, precisamente por la situación desesperante en la cual aparecen. Y así había comenzado esta historia, ¿recuerdan, demoledores y demoledoras? Con esas declaraciones de Trump completamente fuera de sí, esto de alabado sea Alá, liberen el estrecho de Hormuz, vamos a desaparecer la civilización persa, la civilización iraní. Por ende, esta tregua la comienza Trump en el marco de la desesperación, porque no puede otra cosa, pero a la vez Estados Unidos no va a convalidar las condiciones de máxima de Irán, de ninguna manera. No podría. No podría sin abandonar la voluntad imperial de los Estados Unidos de un mundo unipolar encabezado por una única potencia, los Estados Unidos. Quizás otro presidente en otro contexto sí podría rectificar, abandonar esta política y generar acuerdos con las otras grandes potencias. Estados Unidos no quiere eso, no lo quería Biden, no lo quiere Trump y no lo va a querer el próximo presidente. Quieren el dominio mundial como lo quisieron siempre y generaron esta tregua por desesperación en un momento específico a la espera de la mejora de las condiciones para recomenzar la guerra porque no van a convalidar las condiciones de máxima de Irán, porque eso connotaría capitular, eso determinaría una capitulación abierta de Estados Unidos, no solo en este conflicto, sino en su voluntad imperial de establecer o de restablecer, mejor, de restablecer el predominio absoluto de Estados Unidos sobre todo el globo terráqueo, ¿sí? Predominio en disputa por la aparición de nuevas potencias como China, como Rusia, como India, y por la aparición de un creciente orden multipolar o multicéntrico, como lo llamamos nosotros. De hecho, ya comenzaron las primeras violaciones a esto.
a esta tregua de menos de 24 horas. Primero Israel acompañó a regañadientes, ¿no? Primero refunfuñaron, después acompañaron a regañadientes esto, pero hoy por la mañana ya perpetraron un ataque brutal, terrible. Lamentablemente no podemos presentar las imágenes debido a la censura, como las presentaríamos habitualmente. Un ataque terrible contra el Líbano, contra edificios civiles, con más de 100 muertos civiles ya declarados. Las imágenes verdaderamente asoladoras. Ya había perpetrado Israel ataques terribles sobre el Líbano, pero hoy cometieron el ataque más brutal de todos, según las palabras de los propios militares, de los propios comandantes de las Fuerzas Armadas israelíes. Hoy perpetraron el ataque más brutal de todos, con más de 100 objetivos en el Líbano en apenas 10 minutos. Una verdadera carnicería, esta mañana no más. Y, por cierto, también realizaron ataques los emiratíes, aparentemente, y los cubaitíes contra instalaciones industriales de Irán. En principio, estos ataques fueron presentados como ataques de Estados Unidos, pero aparentemente determinaron los propios iraníes que no, que los habrían cometido los emiratíes y Kuwait, en el marco, lógicamente, de, una vez más, una falsa tregua basada en la desesperación y en la necesidad de Estados Unidos de regeneración de su arsenal y de su poderío militar para recomenzar la guerra de aquí a poco, porque no pueden convalidar las condiciones de máxima de Irán, no pueden una vez más, dentro de la perspectiva imperial de ellos. Poder podrían, pero no pueden, ¿sí? Porque eso determinaría el fin de la unipolaridad y el fin de la vocación imperial de Estados Unidos. No pueden eso. Entonces, ellos hoy no cometieron ese ataque, los estadounidenses, pero sí sus esbirros, ¿sí? Israel contra el Líbano y los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait contra Irán. Los iraníes ya respondieron a esto y aparentemente van a responder en las próximas horas por la barbaridad de Israel en el Líbano, tanto Irán como los propios yemeníes, ¿sí? Según las declaraciones de último momento de el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, el Líbano representaba una parte del acuerdo, ¿sí? No acometer al Líbano como parte de las fuerzas ligadas a Irán en la región, esa es una de las condiciones, y ya aparecen violada, ¿sí? Dos cuestiones interesantes sobre esto. Estados Unidos quiere esta tregua, una vez más, por desesperación y por la necesidad de regeneración militar para recomenzar el conflicto. Ahora bien, ¿por qué la convalidó Irán entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué los iraníes convalidaron esta tregua? Bueno, evidentemente, y por muchas fuentes de medios críticos, con lo cual fidedignas, habría participado China en esta decisión, realizando un llamado a los iraníes para acompañar esta propuesta del alto el fuego con las condiciones de Irán, una vez más, con las condiciones de Irán, porque los chinos quieren cuanto antes el restablecimiento del flujo del petróleo en el estrecho de Hormuz. Este bloqueo, si bien selectivo y no total, de Irán al estrecho de Hormuz, recuerden que ellos determinan quién sí, quién no, y convalidan el paso de los chinos, de los indios, de los rusos, y en algunos casos de otros países contrarios o por lo menos no aliados a Irán, pero a cambio de un peaje de 2 millones de dólares por barco. Bueno, a pesar de este bloqueo selectivo, el bloqueo evidentemente genera una disminución de la cantidad de energía, tanto de petróleo como de gas, fluyendo a través del estrecho, como así también de otras mercancías, y eso ya determinó en muchos países de Asia
muchísimos problemas económicos. En todo el mundo generó muchísimos problemas, aumento de los precios del combustible, de la electricidad, aumento de los precios de la energía. En todos lados generó muchos problemas, pero en algunos países de Asia generó un desastre ya hoy, escasez de combustible en las estaciones de servicio, en las gasolineras o en las bombas o como las llamen en sus respectivos países, aumentos siderales de los precios y demás, y comienza a generar problemas en China. China presenta una reserva estratégica de petróleo y de gas mucho mayor, pero aún así presenta cierta dependencia de ese petróleo cada vez menor, alrededor de un 15, un 20% de la energía de China proveniente de ahí, todo el resto de otras fuentes propias o rusas o de otros lugares, pero bueno, sí un 15% de dependencia de este petróleo, y si bien en China todavía no generó grandes dificultades, de a poco comenzaría a generarlas. Por eso los chinos habrían realizado habrían realizado un llamado telefónico a los iraníes para que acompañaran esta medida, a pesar de que, una vez más, los iraníes bien hubieran podido rechazarla. Más allá de que están los estadounidenses convalidando todas sus posiciones, los iraníes están conscientes de que esto representa solamente una pausa de mala fe para la regeneración de los recursos militares de Estados Unidos y de Israel y de los otros países de Medio Oriente. Bueno, una vez más, no lo rechazaron por pedido de China, por la situación actual de China. Recuerden además que China, como la primera economía del mundo, aparece muy interesada en el restablecimiento de las condiciones habituales, ordinarias, normales del funcionamiento de la economía, lo cual, por cierto, no vamos a presenciar ese reordenamiento del todo hasta muchos meses más adelante, incluso si este alto el fuego determinase un alto el fuego definitivo, porque ya aparecen fábricas destruidas de aluminio, de petróleo, de gas, refinerías de acero, empresas mineras, muchísimas cuestiones no reparables fácilmente, incluso algunas fábricas o algunos altos hornos, algunas refinerías, solo para reactivar la producción, bueno, deben comenzar procesos industriales de varios meses de duración, con lo cual ni siquiera con un alto el fuego definitivo esto generaría inmediatamente un reordenamiento de la economía, pero claro, mejor si comienzan ya que si no comienzan, por eso el pedido de China y por eso la aceptación de Irán de esta cuestión. Respecto a, y ya vamos a presentar tranquilos la historia de, tranquilos demoledores y demoledoras, por favor, porque ya vamos a presentar la historia anterior a todo esto, con la, la incursión estadounidense a Irán como antecedente a todo esto. Respecto a la regeneración, ¿qué quieren con la regeneración los estadounidenses, los israelíes y demás? Bueno, básicamente quieren, al menos en cierta medida, el restablecimiento de algunos de los arsenales de municiones tanto ofensivas como defensivas, lo que puedan, más misiles, más bombas para los ataques a Irán, frente a una escasez casi total, y por sobre todas las cosas, quieren el restablecimiento, la reconstitución de los arsenales de misiles interceptores. ¿Podrán generar en estas 2 semanas nuevos? Sí, algunos. 200 más, 300 más, 500 más. Bueno, no mucho más que eso. Fotos recorrían las redes de las municiones utilizadas en los últimos ataques, las municiones del sistema israelí Iron Dome, la cúpula de hierro, las municiones utilizadas para la intercepción de los cohetes de Hezbollah, como así también los infructuosos intentos de intercepción de misiles balísticos y de drones iraníes, y presentaban en esas imágenes
los misiles interceptores con su número de serie, su fecha de producción, y todos aparecían producidos en 2026, en estos últimos 3 meses. Ese el grado de escasez. Están despachando las pocas existencias de misiles interceptores producidas en las últimas semanas. Por eso la desesperación referida antes sobre esta cuestión de la negociación, porque carecen ya de misiles interceptores y los iraníes todos los días machacan y machacan y machacan con drones y con misiles balísticos, y los libaneses no, perdón, Hezbollah, distinto de todos los libaneses, la fuerza militar más fuerte dentro del Líbano, pero no el gobierno del Líbano en sí, parte del gobierno, pero no todo el gobierno del Líbano, machacan con sus cohetes desde el Líbano, y los hutíes también realizan lanzamientos desde Yemen. Por eso la desesperación mencionada antes en la negociación de Irán, perdón, en la negociación de Estados Unidos para un alto el fuego en Irán. Ahora bien, van a poder regenerar un poquito, mientras que Irán en estas 2 semanas va a poder regenerar mucho más su poderío militar, porque por sobre todas las cosas, Irán va a regenerar su arsenal de drones. Por cierto, nadie puede determinar verdaderamente la cantidad de drones aún y de misiles aún en el arsenal iraní, pero recuerden que los estadounidenses desde el principio presentan la idea de que ya los iraníes carecen de misiles y de drones, ya están realizando los últimos lanzamientos. Ayer aparecieron 2 misiles menos que el día anterior, por ende, en 2 días más no podrán realizar ataques. Bueno, los ataques iraníes a lo largo de todas estas semanas de guerra rechazaron en la práctica todas estas especulaciones. Irán en ningún momento, más allá de la primera ola, lógicamente, de ataques, con muchísimos ataques por día, más de 1000, después comenzaron a realizar ataques constantes, incluso crecientes, a una velocidad dosificada y manejada por ellos, y nunca descendió. Eso nunca descendió. Por ende, evidentemente presentan un arsenal grande, pero van a poder en estas 2 semanas regenerar ese arsenal aún más, y lo van a poder regenerar mejor que los estadounidenses y los israelíes, incluso que los países de Oriente Medio, los países árabes de Medio Oriente, porque por sobre todas las cosas, Irán va a regenerar sus drones, no sus misiles interceptores. Recuerden la capacidad de producción de misiles Patriot de Estados Unidos, en el mejor de los casos, al año, 500 misiles Patriot, en el mejor de los casos, para mí no pueden ni eso. Supuestamente los israelíes pueden generar al mes alrededor de 500 interceptores para el Iron Dome, los más chiquititos, los interceptores contra los drones o los cohetes de Hezbollah. Y los iraníes por día pueden generar por lo menos 300 drones nuevos. Por día. ¿Sí? Recuerden a los rusos produciendo ya 500 drones diarios seguro, según algunas fuentes incluso ya estarían redondeando los 1000. ¿Por qué? Por la facilidad, por la simpleza de los drones. De hecho, recuerdo ahora, no lo puedo presentar lamentablemente, imágenes vistas de algunos drones de la última generación de los iraníes, invención de los iraníes, mejorada por los rusos, después mejorada también por los iraníes. Estos drones, los famosos, los más famosos, los Shahed, presentan un corazón de telgopor. Por lo menos aquí en Argentina llamamos telgopor a este material, en otros países lo llaman espuma. En todos los países hispanoamericanos los llaman de acuerdo al principal fabricante. Ya mismo lo presento en los idiomas, en las distintas variantes del español. Hispanohablantes, nombres. Telgopor lo llamamos aquí, en otros países llaman a este material, a esta espuma blanca, lo más correcto efectivamente, el poliestireno expandido, pero casi en ningún lugar de nuestro querido continente americano o de la península ibérica lo llaman así. Aquí en Argentina y en Uruguay lo llaman telgopor, en Perú tecnopor, en México unicel, en Venezuela anime,
En España, corcho blanco o poliespan, y en Cuba, espuma plástica. Bueno, me acompañan acá en lo que quiero, en el material referido, queridos demoledores. Ese es el corazón de los drones, esa es la estructura de los drones, ¿sí? Esa espuma, ese material tan barato, tan ordinario, tan cutre, ese poliestireno expandido, en algunos lugares también en inglés lo llaman styrofoam, es el corazón de los drones recubiertos por encima con una película no metálica, para no generar una refracción de las ondas de los radares más elevada que la onda de refracción o que el coeficiente de refracción de un pájaro. Los drones presentan frente a un radar la misma refracción que un pájaro. Por ende, aparecen prácticamente indetectables. ¿Cómo determinan los radares la existencia de un dron en vuelo? Por la velocidad, porque presentan una velocidad por lo general mayor a la de los pájaros, más allá de algún pájaro en picada, algún pájaro muy rápido, un águila al ataque en picada. Bueno, sí, ahí sí. Pero por lo general los pájaros no presentan una velocidad de 300 kilómetros por hora. No. Solamente así pueden determinar la existencia de un dron. En la pantalla de un operador de radar aparecen una señal equivalente a la de un pájaro. ¿Por qué? Por estos materiales precisamente, este, poliestireno expandido, sin metales adentro y volando a muy baja altura. Y esto, perdón por toda la explicación técnica, a veces cometo excesos, yo muy fanático a veces estas cuestiones técnicas. ¿Cuál es el punto? Esto, los iraníes lo pueden regenerar masivamente, como ellos quieren, cientos por día. Por ende, esta pausa de regeneración va a generar para Irán una ventaja con respecto al resto. Y van a poder otra cosa más, van a poder otra cosa más. Van a poder realizar la reapertura de algunos de los túneles bloqueados en sus salidas por los bombardeos, por los ataques. Recuerden que Irán presenta un sistema de búnkeres y túneles muy complejo. Algunas de las salidas de estos búnkeres aparecen bloqueadas por los ataques. Salidas importantes para generar multiplicidad de puntos de lanzamiento tanto de los drones como de los misiles. Hasta el momento no pudieron los estadounidenses y los israelíes determinar el bloqueo de todas las salidas, ni mucho menos. Pero aquellas salidas bloqueadas ahora, en 2 semanas, van a aparecer desbloqueadas nuevamente. Y por ende, no, una vez más, la posibilidad de ataques desde múltiples puntos de lanzamiento, ¿sí? En conclusión sobre esto, tregua falsa, por eso nosotros la llamamos la falsa tregua de Irán, de aquí a poco, nuevos hostilidades, si en este momento, mientras realizamos la transmisión, no comenzaron ataques de todas las partes y todos abandonan de la noche a la mañana la tregua, también posible, pero posiblemente no, posiblemente esto en algunos días o incluso después de las 2 semanas, recomienzo de las hostilidades, de la guerra, estas 2 semanas con Estados Unidos e Israel, por lo menos Estados Unidos, cumpliendo las 10 condiciones establecidas como condiciones de máxima por Irán, y las dos partes, mientras tanto, regenerando, pero Irán con una regeneración mucho mayor, con potencial regenerativo mucho mayor que Estados Unidos. Hasta acá el análisis de la tregua. Ahora bien, retrocedamos un poquito más en el tiempo. Recuerdan que comenzamos esta historia con ese tweet, esa publicación de Trump completamente desquiciado, esto de alabado sea Alá, liberen el estrecho, malditos, vamos a desaparecer la civilización iraní, todas estas barbaridades, ¿sí? Así comenzaba esta cuestión del ultimátum, la amenaza, la estupidez de los medios hegemónicos y posteriormente esta tregua concedida por Estados Unidos frente a las demandas de Irán, frente a las condiciones de máxima de Irán. Ahora bien,
¿Por qué Trump 4 días atrás aparecía completamente fuera de quicio? Parecía en un estado nunca visto incluso para un personaje como Donald Trump. Bueno, y acá comenzamos una historia no presentada oficialmente casi en ningún lado, pero aparentemente fundamental en toda esta situación. Todos ustedes, sin dudas, recordarán el episodio de el derribo del avión F-15 y el rescate supuestamente heroico de su tripulación, en particular del segundo piloto, más que copiloto, en realidad el oficial de armas, rescatado prácticamente un día después de la caída, el derribo de este avión, con un costo enorme, pero aún así con una operación vendida por Estados Unidos, por Trump y por los medios occidentales como una operación milagrosa, una cosa completamente hollywoodense, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones sobre lo sucedido, las cuales realmente generan muchas sospechas y la posibilidad, incluso demoledores y demoledoras, de que más que una operación de rescate hayamos presenciado el fracaso de una intervención militar terrestre de operaciones especiales para la captura del uranio enriquecido de Irán. Sí, sí. Aparentemente, el rescate de los pilotos habría representado una operación de encubrimiento para una operación mayor secreta para la captura del uranio enriquecido de Irán. No podemos determinar esto con certeza, pero sí podemos presentar los hechos sabidos y vamos a presentar muchos indicios de que efectivamente acá habían comenzado o iban a comenzar inminentemente una operación grande a lo Venezuela con el objetivo de la captura de ese material, el material nuclear atómico en la base de Isfahán. Comencemos poquito a poquito. Aquí, demoledores y demoledoras, aquí la ubicación de la caída. Vamos acá, lo voy a presentar todo en directo, ¿sí? En vivo, en Google Maps. No rechazarán esto, naturalmente, los sensores de YouTube, Google Maps, ¿sí? De una aplicación de propio Google, por cierto, empresa dueña de, YouTube. Exactamente estas las coordenadas de el punto de impacto del F-15 derribado por las Fuerzas Armadas iraníes el día viernes 3. Y el punto referido por todos los grandes medios de comunicación occidentales, e incluso inicialmente también por los iraníes, ¿sí? Este punto aquí, quizás nos ayude un poquito más la visión de terreno, con paciencia. Bueno, en algún momento debería aparecer el puntito aquí. Eso, ahora sí. El punto del impacto en la provincia de Coquimbo y Boyeramad. Esto lo presentábamos prácticamente en directo el viernes pasado, en la famosa, la célebre, la ignominiosa transmisión interrumpida, cancelada y eliminada de YouTube, la cual generó la censura del canal durante todos estos días. Y por cierto, estábamos presentando esto en ese momento,
Con lo cual, más sospechoso aún, porque estábamos presentando precisamente imágenes tomadas aquí, en ese momento, en este lugar. Lugar ubicado, por cierto, bastante cerca de las costas del Golfo Pérsico. Y si bien los ataques de Estados Unidos y de Israel los perpetran desde el Golfo Pérsico, desde quizás mejor efectivamente esta otra visión del mapa, y perdón por las idas y vueltas, los ataques los acometen desde Siria, ¿sí? Desde aquí los lanzamientos hacia Teherán, hacia el resto de las instalaciones civiles y militares iraníes, desde aquí, desde el Golfo Pérsico también, a menudo, naturalmente, desde Emiratos Árabes, aunque no muchos, porque muchos no pueden, puede que de Kuwait. Por ende, un avión F-15 acá, si bien aparecería un poquito más lejos de su zona de ataque habitual, demasiado adentro de Irán, bueno, esto acá más o menos a esta altura generaba aún sentido, ¿sí? Riesgoso la penetración de un F-15 hasta aquí, pero bueno, por eso el derribo, ¿sí? Pero más o menos cerca de la costa, hasta aquí más o menos algo previsible. Y así lo presentaban todos los medios, incluso los analistas críticos de inteligencia pública determinaban un punto exacto, este punto en cuestión aquí, a partir de un video difundido ese mismo día por los propios iraníes con el avistamiento de helicópteros y aviones exactamente en esa región. Recapitulo un poco lo sucedido ese día. El viernes 3, los iraníes realizan el derribo de un avión F-15. Inmediatamente los pilotos aparentemente abandonan el avión, eyectados. Inmediatamente los estadounidenses pueden realizar el rescate del piloto, pero el copiloto o el oficial de armas no aparecen. Y según el relato oficial, horas después, al mediodía, ya no en las primeras horas del viernes, sino al mediodía de ese mismo viernes, finalmente el oficial de armas, herido con o bien una pierna fracturada o bien un tobillo fracturado, recorre cientos de metros escalando una montaña hasta los 2.000 o 3.000 metros de altura para ahí por primera vez establecer contacto con un aparatito destinado para esto, con un transmisor. Una vez más, copiloto, o mejor, oficial de armas eyectado, pierna fracturada o tobillo fracturado, aquí versiones distintas, recorre cientos o miles de metros en ascenso, escalando una montaña hasta los 2.000 o 3.000 metros, para finalmente llamar desde ahí, establecer contacto con un dispositivo, establece contacto con los estadounidenses al mediodía. Y ahí comienza, sí, una operación para el rescate de este piloto. En esta operación, según los estadounidenses, participan alrededor de 155 aeronaves y lo presentaron como algo verdaderamente hollywoodense. Justo después de este mediodía y de este contacto, la noticia aparece en los medios, la noticia de la búsqueda de este piloto aparece en los medios estadounidenses y la noticia aparece también en los medios iraníes. Y supuestamente ahí comienza una búsqueda, una carrera contra el tiempo de ambas partes en la búsqueda de este piloto escondido en una montaña con una pierna fracturada, ¿sí? Y esto, una vez más, en esta región, la región de nombre
Kokyuye y Boyar Ahmad en el suroeste de Irán. Hasta acá algo con bastante sentido. Al poco tiempo de esta información, una nueva información, la información de el derribo de un avión A-10 Skyhawk, a veces lo llaman Warthog también, o chancho salvaje, jabalí, esa es la traducción de Warthog, de este A-10, avión de ataque a tierra, ya no un avión, un caza como el F-15, sino un avión de ataque a tierra. Este avión aparentemente puede descender, no puede descender, pero puede abandonar el espacio aéreo iraní, el piloto eyectado desciende sobre Irán y, bueno, y el avión colisiona contra las aguas del Golfo Pérsico. Noticia poco después de la noticia de la búsqueda, y al poquito tiempo, en esa misma tarde del viernes, una vez más, imágenes por primera vez de helicópteros buscando a este copiloto o a este oficial de armas, mejor dicho, en esa zona marcada en el mapa. Hasta ahí, más o menos, todo bastante creíble. De repente, horas de silencio mediático. Por cierto, quiero presentar un segundito, la geolocalización exacta. Es primer analista de inteligencia militar pública, básicamente un canal de Twitter, este de aquí, presentando la localización justamente de estos helicópteros vistos por la tarde y confirmando el derribo de este avión en esa región. El video, acá el video efectivamente, ahí aparece a la vista, ¿no? Acá el video aparece demoledores y demoledoras, no en una imagen rectangular entera, sino en pedacitos, porque claro, a partir de distintos pedacitos de un video tomado con un teléfono móvil en formato vertical, van generando una imagen más amplia. En ninguna parte del video aparecían todas estas montañas, sino que pegando cuadro por cuadro de un video en movimiento generan una imagen y determinan efectivamente, comparándola con Google Earth, aquí abajo, las montañas de fondo en el punto del mapa exactamente indicado antes. Esta es la primera geolocalización de estos aviones ahí buscando al piloto en esa zona. ¿Sí? Primer punto importante. Geolocalización confirmada en, una vez más, este punto de aquí. Este punto marcado aquí en Google Maps. Ahora bien, de repente, horas de silencio a lo largo de toda esa tarde, después del avistamiento de estos helicópteros y después de la noticia de la búsqueda contrarreloj, por un lado del equipo de rescate estadounidense y por otro lado de los iraníes buscando en esta región, de repente nuevas informaciones, horas después, relativas a el supuesto rescate de, bueno, aquí mi navegador con algún problema, pero ahora lo vamos a presentar. Vamos a realizar un reinicio de esto muy rápido y lo vamos a presentar bien. Pero lo concreto, horas después de esta noticia, de repente, la noticia del rescate efectivo, vendido como milagroso, un posteo de Donald Trump, lo recapturamos, está en nuestras manos, y el anuncio también, la información también, de la destrucción en el proceso de este rescate de 2 aviones C-130 Hércules junto a 2 helicópteros Little Birds, 2 helicópteros pequeños, 2 helicópteros para incursiones rápidas de fuerzas especiales, pero no en este lugar, sino de repente todo este escenario, estos 2 C-130, estos helicópteros destruidos y el supuesto rescate milagroso del piloto en otro lugar, a 200 kilómetros de aquí. 10 segundos de reinicio del navegador
demoledores para presentar esto en detalle. Un segundín. Bien, ahí, perdón, demoledores y demoledoras, nosotros aquí con condiciones técnicas distintas a las habituales, por eso a veces el problema de mi computadora portátil con mi computadora, mi laptop, mi computadora portátil con tantas ventanas abiertas, a veces de repente la necesidad de un reseteo, pero bueno, una vez más, esta, la ubicación inicial, aquí, y de repente todo el reporte del rescate final, incluida una publicación de Trump y el reporte en Axios de una operación milagrosa con la pérdida de dos C-130 Hércules, incluso su destrucción adrede antes del rescate de todos los rescatistas involucrados en esto, en otro lugar, no en este lugar, sino bastante más al norte, exactamente aquí. Paciencia, demoledores, ya lo presentamos. Aquí el lugar inicial, bien lejos de Teherán, bien lejos de Shiraz, bien lejos de Isfahán, y el lugar del supuesto rescate después. Ahora sí, ahí visible el... Epa, ahora, el segundo punto, el punto del rescate final. Aquí el reporte inicial y aquí el reporte final del rescate y la destrucción de esos dos aviones C-130 a más de 200 kilómetros de la posición inicial. 200 kilómetros de la posición inicial. Ni más ni menos que 200 kilómetros. Ni siquiera un maratonista podría haber recorrido en esas horas estos 200 kilómetros, menos aún un piloto eyectado con una pierna fracturada escalando una montaña, como presenta el reporte oficial de lo sucedido. Determinemos la distancia exacta, medir distancia más o menos desde aquí hasta aquí. Distancia hasta aquí. 199,92 kilómetros, 200 kilómetros de distancia entre un punto y el otro. ¿Y cuál la sospecha o dónde el punto más sospechoso de todo esto? Que precisamente este lugar donde supuestamente realizaron el rescate milagroso, aquí aparece un aeropuerto una pista de aterrizaje abandonada de uso local para la agricultura, básicamente una cinta, ni siquiera asfáltica, sino un pequeño camino de tierra utilizado por los aviones de fumigación en esta región, en el medio de la nada, verdaderamente, quizás con la imagen satelital, aquí podamos presenciar la existencia de esto aquí. Esto en el medio de campos de cultivo, esta vía utilizada normalmente, eh, más que normalmente, en el pasado para la fumigación de estos campos con un pequeño avión de fumigación. ¿Sí? Este es el lugar en cuestión. ¿Y por qué las sospechas? Porque muy cerquita de acá, sospechosamente cerca, en este segundo lugar, la ciudad de Isfahán, aquí, si me ayuda Google Maps, si me ayuda Google Maps, aquí la ciudad de Isfahán.
sede del complejo nuclear de Isfahán, en el cual, según el propio Rafael Grossi, el presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán estableció sus aproximadamente 600 kilos de uranio altamente enriquecido. Este es el lugar, supuestamente, del escondite de ese material. Y no solamente cerca de Isfahán, sino directamente cerca de la central. No podemos presentar la entrevista de tiempo atrás en la cual el propio Rafael Grossi presenta este complejo nuclear como el lugar de almacenamiento del uranio enriquecido, por temor a la censura, sinceramente, pero sí podemos presentar aquí el lugar exacto. Vamos a presentar aquí la distancia entre el punto final del rescate y el lugar de destrucción de estos C-130 y el complejo nuclear. Presento todo en vivo, con lentitud, con la paciencia de ustedes, porque no quiero nada escondido, quiero todo a la vista para ustedes, ¿sí? Este lugar recién mencionado, aquí, el lugar recién mencionado. Ahora sí a la vista esta pista, buenísimo. Evidentemente, antes nosotros corridos unos poquitos metros, esta es la pista en cuestión. Vamos un poquito, acá presentábamos recién, nosotros recién aquí un poquito más arriba. En realidad el lugar exacto, ahora sí, más abajo, ¿bien? Esta pista aquí, perfecto. Bien visible aquí la pista de aterrizaje. Un Hércules puede descender sobre este lugar, presenta esa capacidad, a pesar del enorme tamaño de un Hércules, puede descender en una pista tan corta como esta. Y por aquí, demoledores, una vez más, ahora sí, el lugar exacto de la central, o más que central nuclear, ahí no generan electricidad, generan uranio enriquecido y combustible para las centrales nucleares, no generan electricidad, por ende no una central nuclear, sino un complejo nuclear, el de Isfahán. Aquí el punto exacto lo presentamos por aquí. Muy bien. Ahora sí. El lugar exacto ahí, de la central. Atención, paciencia, demoledores. Paciencia. Acá el puntito. Ahí el puntito. Ya muchísimo más cerca. El puntito. El complejo nuclear con el material tan buscado por Donald Trump. Ahí, exactamente. Distancia entre estos dos puntos, más o menos, aproximadamente, si no recuerdo mal, 25 kilómetros, ya mucho, pero mucho menos que antes, desde aquí hasta aquí. Ahí. ¿Cuánta distancia? Pero, distancia hasta aquí. Ahí. 20 kilómetros apenas. 20 kilómetros ciertamente con perdón, 41 kilómetros, mala mía. 41 kilómetros. Con una pequeña montaña en el medio, cierto, pero recuerden el material perdido, los derribos, o más que derribos, según los estadounidenses, las aeronaves destruidas por ellos mismos en la operación de escape, los dos C-130 y dos helicópteros Little Birds, estos helicópteros pequeños utilizados por operaciones especiales, con la posibilidad de una pequeña tripulación y además en los costados, sobre las patas, sobre los soportes,
de estos helicópteros, 2 personas a cada lado de operaciones especiales portando armas. Con lo cual, muy probablemente, desde aquí querían realizar un vuelo rápido, bajo, con estos pequeños aviones de 40 kilómetros, muy rápidamente, para, para la captura de ese material, seguramente con complicidad de algún científico iraní, el retorno hasta aquí y desde aquí el vuelo de regreso en esos C-130 hacia la base aparentemente situada en Kuwait. ¿Sí? Aquí habrían establecido una estación de repostaje y preparación para esta operación especial. Una vez más, ¿cómo podemos determinar esto? ¿O por qué esta información? Bueno, precisamente por la contradicción entre el punto inicial de la supuesta caída del avión F-15 y luego el lugar final del rescate con 2 aviones C-130 perdidos. El primer punto cerca de la costa, algo lógico, y el segundo punto muy cerca de la central del complejo nuclear de Isfahán. Distinto posicionamiento, distinto armamento o distintas aeronaves utilizadas para las supuestas operaciones de rescate en estos 2 puntos distintos. En el primer caso, recuerdan cuando presentaron esas primeras imágenes en el suroeste, aparecían aparecían helicópteros volando bajo en la búsqueda de este supuesto piloto, helicópteros compatibles con una misión de rescate. Sin embargo, cuando nos participan de la noticia del rescate milagroso y de la pérdida de los 2 C-130, de repente aparecen en juego 2 aviones C-130, 2 aviones Hércules, con capacidad para el transporte de alrededor de 100 tropas cada uno. ¿Qué clase de operación de rescate realizarían los estadounidenses con 2 aviones Hércules transportando, en principio, 100 militares cada uno? Sospechoso, muy sospechoso. Acá están realizando una operación de rescate rápida, secreta, con 2 superaviones Hércules de 50 metros de largo, si no recuerdo mal, capaces del transporte de 100 unidades especiales cada uno. Una exageración total y absoluta. Y según el relato oficial, en el momento del descenso, por alguna razón, estas 2 aeronaves protagonizan un accidente y aparecen atoradas, aparecen estancadas en la arena. Algo también muy llamativo, porque antes de una operación de estas características, obviamente, inteligencia previa habría determinado la compatibilidad de este aeródromo, de esta pista de aterrizaje, con el peso de los aviones Hércules. Por cierto, según el relato oficial, en uno de estos Hércules descendieron 100 militares de operaciones especiales y en el otro avión habrían descendido, o en el otro Hércules aparecían los 2 helicópteros adentro, con lo cual esto va acompañando cada vez más la idea de este aeródromo abandonado usado como base y después los pequeños helicópteros rápidos utilizados para recorrer esos últimos 40 kilómetros hasta el complejo nuclear de Isfahán. Bueno, los C-130 parecen destruidos completamente y, por cierto, en las fotos difundidas por los iraníes, no aparecen sencillamente destruidos por las bombas, sino que presentan en sus hélices las hélices dobladas, como producto evidente de un aterrizaje forzoso. ¿Sí? Aquí voy a presentar muy rápidamente solo esta imagen de
los restos de estos aviones C-130, aquí a la izquierda, con las hélices dobladas en las puntas, algo compatible con el golpe, un aterrizaje forzoso y la destrucción de estas aeronaves, y no con el encallamiento de alguna forma o eh, em, eh, una especie de descenso regular y después de eso estos grandes aviones atascados en la arena. No, no, acá aparecen evidentemente en estas hélices señales de un derribo. ¿Sí? Por cierto, a la derecha, todas las aeronaves perdidas en esta operación, el F-15, el A-10 mencionados, los dos C-130, los Hércules, dos Black Hawk, estos derribados en el otro lugar, los dos Little Birds y acá el dron Reaper derribado también en simultáneo. Por ende, sospechoso lo de primero un lugar, después el otro. Sospechoso el armamento, 12-130, enormes para un rescate en una operación rápida. Sospechosa el supuesto encalle, el supuesto atascamiento de estos grandes aviones en esta pista y su destrucción adrede para que después otro avión supuestamente realizase el rescate de todas esas fuerzas de rescate allí atrapadas. Y sospechoso también el hecho de que apenas unos días antes de esto habíamos presenciado en Estados Unidos una ola de renuncias entre los altos mandos militares de Estados Unidos, porque, según muchas versiones, rechazaban alguna propuesta de Trump. ¿Qué propuesta? Presumiblemente esta, la de una operación hollywoodense de robo, de extracción de ese material nuclear, descendiendo a 40 kilómetros del complejo nuclear de Isfahan con estos C-130, realizando un vuelo bajo con estos Little Birds, estos pequeños helicópteros, hasta la central. Ahí la captura de ese material, el regreso a este pequeño aeródromo y la salida. Y no pudieron. Por eso los C-130 aparecen destruidos, los helicópteros Little Bird también, y por eso también y esto no lo podemos presentar, entre los restos encontrados en este lugar también aparecieron incluso papeles, documentos de un miembro militar de esa operación, de una piloto de nombre Amanda Ryder, estadounidense, aparentemente participando en esta misión y o bien herida, o bien muerta, o bien se abandonó el lugar escapando de esta situación a los apurones, en una huida a todo o nada. Por eso el accidente dejando allí sus papeles, sus documentos, o bien esa piloto y los documentos ya aparecen verificados, en las imágenes aparece la señora en el documento, con otros papeles de vuelo, todo esto ya verificado por la inteligencia pública, la inteligencia militar pública. Quizás esa piloto podría aparecer en manos de los iraníes sin que los iraníes hayan realizado la publicación de esta captura. También posible. Lo cierto, demoledores y demoledoras, el lugar de este rescate, a 200 kilómetros del lugar referido inicialmente, el armamento utilizado, 12-130, las renuncias en los días previos de militares rechazando esta locura, el desastre de toda esta operación, con costos altísimos, un F-15, un A-10, 12-130, dos Black Hawk, dos Little Birds, el Reaper, los papeles de una piloto olvidadas ahí, escapando de este lugar. Todo eso, de alguna manera, está generando una situación, un panorama de una operación terrestre especial destinada
a la captura de este material nuclear completamente fallida. Y precisamente horas después de esto y del anuncio de Trump de rescatamos a los pilotos, inmediatamente después apareció el tweet inicial de Trump con el cual comenzamos toda la historia de la tregua. Ese tweet de malditos iraníes, abran el estrecho, vamos a destruir los puentes, vamos a destruir todo, alabado sea Alá. Muy probablemente ese tweet respondiese a la furia de Trump después de la información del fracaso de esta misión. Lo presentaron, claro, como un éxito ligado al rescate de este piloto del F-15, pero en realidad estaban realizando el encubrimiento del fracaso de una operación. Y por eso la calentura de Trump, por eso la bronca de Trump. Presentamos indicios de esto, carecemos de certeza. Tampoco podemos determinar la relación entre el F-15, derribado efectivamente, y esta otra operación. Si el F-15 aparecía como una maniobra de distracción a 200 kilómetros de ahí para que pudieran comenzar esta operación. Si el F-15 en realidad estaba participando tal vez en operaciones de cobertura aérea de esta operación cerca del complejo central de Isfahán, o no. Si el F-15 quizás justo aparecía por ahí, poco probable, y los iraníes realizaron el derribo, dos cosas distintas, o no. Lo cierto, querían esta operación contra el complejo central Isfahán y debieron abandonarla escapando con elevadísimas pérdidas e inmediatamente después de eso, la rabieta de Trump. Así contado, así analizado, genera sentido. Y si yo en el lugar de los iraníes, comenzaría ahora, inmediatamente, una revisión de todos los aeródromos, abandonados o no, en las cercanías de los complejos nucleares. Porque así como quisieron eso ahí, podrían querer lo mismo en otro lugar. Recorriendo todas esas zonas, vigilando todo, sin abandonar por un segundo el control de esos lugares, de esos sitios nucleares estratégicos, frente a la posibilidad de una locura de estas características. ¿Sí? Por aquí algunos mensajitos. Tonio 9028, programa especial. Enhorabuena, doctor Vistoletti y colaboradores, por la victoria sobre la censura y celebramos el comienzo de la caída del imperio Olkna Asinois, atendiendo hoy el programa con un buen vino blanco galaico deo descorchado. Uy, qué ganas un traguito de vino. Muchas gracias, Tonion, Tonio LN, perdón. Muchas gracias. Epa, qué linda donación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Tonio. Y qué ganas de un vinito ahora también. Por aquí, Waldo Quijada. Buena deducción, muy inteligente. Muchas gracias, Waldo. Carecemos de certeza sobre esto último, pero en el marco de todo lo hablado, de todo lo analizado sobre la tregua, la falsa tregua, esta locura de Trump, este ultimátum de último momento, bueno, genera sentido una operación fallida, terrestre, una operación especial, y que eso haya determinado la desesperación de Trump en una situación militar cada vez más desesperante, verdaderamente, cada vez menos prometedora, y esta tregua, en realidad falsa, para el rearme y el regeneramiento de la capacidad militar de Estados Unidos. Demoledores y demoledoras. Mañana la charla de los miércoles, hoy miércoles, pero hoy realizamos esta transmisión en vivo con la vuelta, con el regreso. Mañana la charla con Fernando y el viernes o el sábado la charla con Juan Antonio. Así que es el programa. A partir de ahora recomenzamos las transmisiones en vivo y en directo. Una vez más, a los sensores de YouTube, no cometimos y no vamos a cometer, no cometimos y no cometeremos violaciones a las normativas, menos aún esa acusación delirante de la manipulación de armas en directo. Yo sin manipulación de armas en mi vida, así que difícilmente hubiera podido eso. O la venta de armas o alguna locura así.
No vamos a cometer esas violaciones, pero no vamos a abandonar el análisis geopolítico, desde una perspectiva crítica. No vamos a retroceder y si por ahí aparecían dudas de cómo recomenzamos, bueno, presentamos hoy lo que no presenta nadie, ¿sí? Esto, no solo lo de la tregua, sino esta operación aparentemente fallida de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Ese nuestro análisis, siempre sincero, siempre en favor de la paz, en favor de un mundo menos violento, en contra de la guerra, pero también en contra del imperialismo, ¿sí? Muchas gracias, demoledores, una vez más por habernos acompañado durante todo este tiempo, tiempo difícil, sin dudas. Miles de mensajes, literalmente miles de mensajes de apoyo, así que mil gracias. A pesar de lo difícil, siempre nosotros con la sensación ahí del apoyo de ustedes y eso para nosotros de corazón más que importante. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana junto a Fernando Moragón. No desaprovechen, por cierto, la segunda parte de la reacción al capítulo de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, el capítulo ¿Quién vigila a los vigilantes? Espectacular, en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. A Beatriz Pulido y al resto de los moderadores, como siempre, nuestro agradecimiento eterno. Los queremos muchísimo. Una vez más, gracias por el apoyo y hasta mañana. Chao.